tardes, mi nombre es Jesús Manuel Ducaleta, estudiante de Ingeniería en Sistemas, y estoy viendo Cátedra 2 y hoy expondré el tema de Bolívar en Bolivia. Ok, ¿cuáles fueron las acciones diplomáticas que realizó? Bueno, ¿qué hizo Simón Bolívar en Bolivia? Simón Bolívar en Bolivia lo que realizó fue que, según la historia, las tropas de Sucre habían llegado al sur y luego habían atravesado el río de Desaguerro y se habían percatado de que algunas tropas o algunas provincias en ese momento dependían totalmente del virreinato del Río de Plata, que en realidad esas provincias esas provincias dependían totalmente del virreinato del Río de Plata, pero pertenecían a lo que era Alto de Perú, que esa parte pertenecía a Buenos Aires. Ok, por otra parte, después de que se había percatado de eso, él había comentado, junto con Simón Bolívar, de qué manera se podía averiguar que esas provincias podían ser independientes. Resulta que las provincias habían proclamado estaban con problemas con Buenos Aires porque no querían ser parte de Buenos Aires, sino ser una provincia totalmente independiente. Entonces, Antonio José de Sucre, el 9 de febrero de 1825, se dio cuenta de esos problemas y lo que realizó fue una asamblea en la cual los diputados decretó un congreso en el cual se mandaba a los diputados de cada provincia para que ellos hablaran o alegaran de lo que se podía hacer con el país. Y entonces Buenos Aires decidió dejarlos en libertad y que pudieran adoptarse a un régimen de voluntad popular. Ok. ¿Cuáles fueron las acciones diplomáticas que hizo Simón Bolívar en Bolivia? Bueno, Simón Bolívar principalmente lo que realizó fue la constitución de ese país, principalmente centrándose en lo que era la constitución, los argumentos que había realizado en el Congreso de Angostura, solamente tomando el hecho de que él cambió un par de cosas, en tanto al hecho de que tenía que ser un régimen más fuerte y sencillo, y que marcó con gran detenimiento de que tenía que haber la abolición de la esclavitud y la libertad de cultos. Ok. ¿Cuáles fueron las acciones diplomáticas de Antonio José de Sucre? Bueno, las acciones diplomáticas fueron que Antonio José de Sucre, él principalmente había llegado allá. Él había, el 6 de agosto de 1825, él había declarado la asamblea para que ellos se volvieran una provincia independiente. Y entonces esas provincias independientes que no estaban de acuerdo con el régimen de Buenos Aires, se nombraron República de Bolívar, en honor a su libertador Simón Bolívar. Pero ellos le nombraron su nombre a Bolivia, en honor a Bolívar. Entonces, después de eso, él se había percatado de esa parte y él fue presidente por varios años. ¿Qué fue lo que sucedió para que sucediera el atentado? Bueno, el 16 de julio de 1828, un grupo armado lo obliga a firmar un acuerdo para salir de su gobierno, porque la gente ya no quería, lo estaban expulsando. Y entonces, cuando lo sacaron, él firmó y dejó al mando a José Velasco y a otros presidentes más. Y se fue y tristemente dejó el mandato. ¿Cómo se creó Bolivia? Bueno, se creó Bolivia, resulta que Bolivia, como lo mencioné anteriormente, era anteriormente unas provincias que no iban de acuerdo a las políticas de Buenos Aires. Entonces ellas tomaron la manera de ser independiente y se llamaron Bolivia. Además de que ella pertenecía una parte a Argentina y una parte a Perú, pero quería ser independiente. Entonces se dejó de manera independiente. ¿Cómo es la política? Bueno, tal cual y como viene explicada en lo que es el artículo, como viene explicado en el Congreso de Angostura. Tiene que ser una política fuerte, pero sencilla al mismo tiempo, y que también tuviera un sentido concreto en la abolición de la esclavitud. Bueno, muchísimas gracias y eso fue mi exposición. Listo.